Hay momentos en los que solo la ciencia puede responder. Y en SpinReact lo hacemos posible. Adaptándonos a las necesidades de su laboratorio para que pueda ofrecer análisis clínicos fiables. Haciendo llegar los análisis clínicos allá donde se necesiten, a través de la relación de confianza con nuestros distribuidores. Teniendo visión de futuro para investigar, desarrollar y producir soluciones globales y a medida. Y así, desde SpinReact, contribuimos al bienestar de la población mundial, para que el profesional sanitario realice el diagnóstico adecuado sobre la salud del paciente. Lo que de verdad importa. Cuando un equipo trabaja unido y con un mismo objetivo, es capaz de todo. SpinReact. Seguimos creciendo juntos. Pues muchísimas gracias por la invitación a la Casa Comercial SpinReact, al equipo de Alex, Areli, por supuesto, al licenciado Hugo, por haberme invitado para esta charla, con motivo del Día del Químico, y por supuesto, pues felicitarles a todos por nuestro día, que aunque fue el primero, lo estamos celebrando toda la semana, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar en esta ocasión un poquito acerca del diagnóstico de hígado graso por el laboratorio, y para ello necesitamos como entender algunas bases importantes antes de entrar en el tema como tal. Cuando nosotros hablamos de hígado graso, estamos hablando de afecciones metabólicas en realidad. Y las rutas metabólicas de las células, las que nosotros estudiamos tradicionalmente en la bioquímica clásica, no se parecen en mucho a lo que nosotros debemos contemplar hoy día. Cada tejido, aunque tiene una maquinaria explicada previamente en la conducta bioquímica tradicional, no se comporta de la misma manera y depende mucho de las señales del medio ambiente. No solamente de lo que consumimos en el día a día, sino de las macromoléculas en circulación. Hablando de macromoléculas como carbohidratos, lípidos, proteínas particularmente, pero también tiene que ver con regulaciones hormonales, como por ejemplo insulina, glucagón, incretinas y hormonas tiroideas, por ejemplo, algunos elementos reguladores de tipo neurológico, y todas esas señales se deben integrar para poder definir qué camino bioquímico nosotros vamos a seguir y cómo vamos a aprovechar al máximo los nutrientes. Toda esta bioquímica se va perdiendo un tanto conforme se establecen patologías, ¿no? Es decir, se va polarizando. No es tan dinámica como en un paciente clínicamente sano. Y el organismo nos ofrece señales desde muy temprano para poder detectar qué es lo que está cambiando en el organismo. Bioquímicamente se complica saber qué pasa en una célula. Bioclínicamente, es decir, la conducta que nosotros analizamos en el laboratorio, nos da señales y estas las debemos de tomar para poder interpretarlas adecuadamente y actualmente hacer algunas adecuaciones matemáticas para que podamos llegar a un diagnóstico mucho más intuitivo y que obviamente le sirva estos resultados a la parte médica para que él pueda establecer un diagnóstico clínico, un diagnóstico médico y un tratamiento a seguir, ¿no? Entonces nosotros debemos interpretar todo este rollo bioquímico que tenemos dentro de las células y que se va comportando de célula a célula de una manera un tanto diferente y en la patología completamente diferente. Cuando hablamos de patologías metabólicas, como el hígado graso, entre algunas otras, resistencia a insulina, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera, pues invariablemente pensamos en un aspecto muy tradicional, que es qué consumimos que está haciendo que altere mi metabolismo, ¿no? Es decir, la ingesta del alimento tiene que ver en una característica de modificaciones de estas fases bioquímicas y de la respuesta neuroendocrina del organismo.
Durante el proceso de la digestión se separa en 3 grandes rubros, que es la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. En la fase cefálica nosotros entendemos qué es lo que vamos a consumir de acuerdo al olor, el sabor, la visión del alimento. Esto se lleva a cabo en una serie de compartimentos cerebrales y finalmente a través del nervio vago se prepara el estómago para poder digerir el tipo de alimento que vamos a consumir. Es decir, el proceso de la digestión estomacal cambiará de acuerdo al tipo de alimento consumido por el individuo. Aquí en el estómago existe toda una serie de señales neuroendocrinas también que permiten regular la generación del ácido gástrico, del jugo gástrico y separar a los componentes dietéticos del alimento, generando una distensión del estómago y por medio de señales neuroendocrinas nuevamente, le dice al cerebro que ya hay una distensión, ¿no? Y el cerebro entonces empieza a regular, a censar los cambios de las macromoléculas y de los neurotransmisores, así como de hormonas, para llegar a un momento de saciedad. Una vez que nosotros distendemos el estómago, inmediatamente se dispara la fase de digestión gástrica, en donde el proceso conocido como liberación del quimo va a ser regulado a través de algunas enzimas de tipo pancreático que llegarán al intestino a través de señales neuroendocrinas también. Y de esta manera se va llevando a cabo las diferentes fases de la digestión hasta que nosotros absorbemos por completo los nutrientes o la mayoría de ellos en dependencia de los umbrales que tengamos y de tal manera que atraviesan la torrente sanguínea. Particularmente cuando nosotros enfocamos los esfuerzos a entender el hígado graso, salta a la vista que muchas de las investigaciones básicas que se realizan en este campo son a través de dietas altas en grasa, ¿no? Y ciertamente el humano tiene un sobreconsumo de grasas, ¿no? Nos gustan las frituras y nos gusta este sabor palatable que da la grasa. De tal manera que en todos los alimentos, ya sean fritos o no fritos, va a venir un constituyente graso con él acompañándoles. Y de acuerdo a esta fase de digestión estomacal, pues se tiene que separar los diferentes componentes. La grasa se separa primordialmente a través de la lipasa gástrica para generar algunas gotículas grasas o partículas más pequeñas que los pueden llevar a vesículas o micelas. Y estas últimas, las micelas, son las que van a preferir la absorción intestinal o van a favorecer la absorción intestinal de algunas grasas que vienen acompañadas, por ejemplo, los ácidos grasos, triglicéridos, vitaminas, que son muy importantes que pasen por este rubro, y separar el colesterol y otros ácidos grasos a nivel estomacal. Es una primera fase, no es tan poderosa como la fase intestinal, pero ya desde la fase gástrica nosotros separamos estos componentes. De acuerdo al alimento, pues nosotros podemos tener algunas capas simples de grasas y micelas asociadas a fosfolípidos o a contenido de grasa de tipo esterificada y neutra. Podemos tener capas mixtas que pueden llevar carbohidratos y grasas, multicapas que pueden llevar proteínas y grasas, partículas estabilizadas, miceladas ya sea por un fármaco o por un químico adherente o por una suplementación. Y lo más tradicional es que nosotros tenemos pequeñas gotículas grasas o cuerpos grasos y grasa derivada de algunos componentes de tipo animal, como por ejemplo sería la grasa de la leche o la grasa del yogur, por ejemplo, por mencionar algunos. Esta grasa, dependiendo del pH y la capacidad del estómago, pues va a generar elementos de floculación, estabilización y coalescencia, de tal manera que el estómago debe adecuar el pH gástrico y a través de diferentes enzimas, como la pepsina, separar a proteínas, y las lipasas, tratar de empezar a hacer la degradación de grasas complejas. Aquí en este punto separamos los componentes acuosos de los componentes grasos, se hace un líquido inmiscible que se va a convertir o se está convirtiendo en quimo y posteriormente este quimo va a pasar a la fase intestinal. Para que esto suceda se deben establecer o emulsificar la mayoría de las grasas, se debe entender la dinámica de digestión gástrica y la activación secundaria a través del paso del estómago hacia el intestino
por la agregación de sales biliares y enzimas especializadas como la lipasa pancreática y su cofactor natural, que es la colipasa. De tal manera que en el estómago nosotros tenemos coalescencia y floculación, y una vez que pasa al intestino tenemos una fase de micelación, ¿no? Separando las complejidades y dejando estructuras que sean de fácil ataque por las conductas enzimáticas. Estas interacciones, que son favorecidas principalmente por las sales biliares, van a preferir o van a facilitar que se genere la degradación de los lípidos, un proceso que le llamamos lipólisis, y van a establecer esta degradación a través de proteínas emulsificadas y pequeñas micelas que pueden dar paso a la degradación de los lípidos que están contenidos dentro de ellas, particularmente los triglicéridos rodeadas de una capa natural de fosfolípidos. Y de esta manera, al separar, al emulsificarse, pues tenemos regiones polarizadas de las sales biliares que van a interactuar directamente con las partículas suspendidas en agua, las partículas de lípidos suspendidas en agua. Esta emulsificación que se empieza a generar se da por el ataque hidrofílico de los sitios de las sales biliares sobre las pequeñas gotas de lípidos, y esto va a favorecer que las grandes gotas coalescentes se empiecen a transformar en pequeñas micelas que son de fácil ataque para las enzimas pancreáticas. Dentro de esta característica de una zona hidrofílica que queda separada o que permite la separación del agua, y una zona hidrofóbica que hace una barrera intermedia entre la grasa consumida y el agua consumida de los alimentos, va permitiendo que las grasas se empiecen a aislar, de tal manera que estas grasas emulsificadas son susceptibles a la acción de la lipasa y la colipasa para generar micelas mucho más pequeñas o productos degradados, por ejemplo, en el caso de los triglicéridos, ácidos grasos libres y monoacilgliceroles. En el caso de los fosfolípidos, la fosfolipasa A hace las veces de la lipasa y entonces separa el componente de los fosfolípidos. Y finalmente el colesterol, pues dada la capacidad de las sales biliares por tener esta zona hidrófila, pues también permiten que el colesterol se separe de estos componentes. Y cada uno de ellos ingresará al enterocito por diferentes vías, y en el enterocito pues se volverán a reunir en la parte del retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, y las vamos a colocar dentro de los kilomicrones, que son las lipoproteínas de transporte intestinal. Antes de eso, pues habría que mencionar que así como en nuestros reactivos de laboratorio, que tenemos una enzima que viene en torrente sanguíneo, y el reactivo de laboratorio tiene una coenzima que hace que la enzima se vuelva activa y nosotros generemos una reacción para analizar la actividad de la lipasa sérica. Este mismo proceso sucede, pero en el intestino, en donde la lipasa pancreática se debe unir a la colipasa para tener actividad de degradación sobre la micela acomplejada. Dentro de este proceso, la lipasa gástrica pues solamente puede digerir del 10 al 25% de los lípidos contenidos en la dieta, mientras que la lipasa intestinal, que deriva de la secreción pancreática, pues hace el resto del trabajo, favoreciendo la unión o la exposición de estas micelas a las microvellosidades del enterocito y con ellos favoreciendo su absorción intestinal. De esta manera, pues la lipasa y la colipasa empiezan a degradar los lípidos internos de estos droplets, de estas pequeñas micelas, estos lípidos principalmente triglicéridos, y empiezan a liberar los ácidos grasos y los monoacilglicéridos. Esto es lo que nosotros podemos absorber a nivel intestinal. Un triglicérido completo sería más complejo, y un ácido graso libre depende mucho del tamaño y la constitución. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que las lipasas, para que haya una buena digestión de triglicéridos, se prefiere que los lípidos, sobre todo los lípidos esterificados, vengan en formas de triacilgliceroles, y que finalmente estos triacilgliceroles sean degradados a través de las microvellosidades intestinales para poder ser adquiridas por el enterocito.
Si nosotros no tuviéramos cualquiera de estos componentes, llámese sales biliares, lipasa y su acción de la colipasa, la capacidad de absorción del lípido va disminuyendo. Cuando nosotros sobrepasamos nuestra cantidad de sales biliares, lipasa y colipasa, entonces se produce esteatorrea, porque no hay capacidad de degradación de lípidos y entonces el paciente tiene una mayor capacidad de motilidad intestinal y liberación a través de la materia fecal. Lo cual nos quiere decir que nuestro consumo alimenticio está favorecido principalmente por la acción de esta triada, ácidos biliares, lipasa y colipasa, para poder liberar los ácidos grasos y los monoacilgliceroles que tienen mayor solubilidad y absorción, mientras que los diglicéridos y los triglicéridos no digeridos tienen poca capacidad de solubilidad y por lo tanto poca capacidad de absorción. Vale la pena mencionar que la lipasa pancreática tiene acción sobre los carbonos alfa o los carbonos laterales de un triglicérido y únicamente sobre estos carbonos. El carbono central no es un producto afín a esta enzima, no es un sustrato adecuado y por lo tanto se liberan ácidos grasos y queda un monoacilglicerol. 2 monoglicéridos se le conoce normalmente, que son productos solubles, mientras que si se queda un diglicérido o un triglicérido, son productos insolubles y por lo tanto no tienen una capacidad real de poder ser absorbidos por el intestino. Esto es muy importante para nosotros porque todo alimento y suplemento que esté asociado a estas grasas debe tener esta constitución bioquímica para favorecer su absorción. Si vienen libres, cada uno de estos elementos, su capacidad de absorción disminuye drásticamente porque las acciones de tipo enzimático no están favoreciendo su absorción a nivel intestinal. Entonces, bueno, separamos colesterol, separamos a fosfolípidos y separamos a los triglicéridos, y de los triglicéridos degradamos a ácidos grasos y monoacilgliceroles a nivel intestinal. Y a partir de eso tenemos una amplia variedad de grasas que están exponiéndose a nivel del intestino delgado, a nivel del borde de cepillo, en donde nosotros podemos absorber a estos nutrientes. Y a partir de esa absorción de nutrientes, entonces podemos absorber glicerofosfolípidos, gliceroadiacilgliceroles, ésteres de colesterol y ésteres de vitaminas, particularmente los retinoicos y los carotenoides, dependen mucho de este proceso, es decir, la vitamina A, la vitamina E, dependen de este tipo de procesos para poderse degradar. Y si estas vitaminas no están en asociación a otro consumo de lípidos o a asociación a lípidos, pues difícilmente las vamos a adquirir y absorber, ¿no? Eso quiere decir que un éster de vitamina, cuando nosotros consumimos vitamina A o vitamina E de manera suplementaria al alimento, pues debemos ingerirla con grasa para que pueda favorecerse su absorción, es decir, las vitaminas se absorben con el alimento y no con agua o sin el alimento. Otra cosa importante que decir es que normalmente en la bioquímica tradicional nos enseñan un triglicérido que es una molécula aparentemente homogénea, es decir, tiene un ácido graso, tiene un glicerol y un éster que lo une, y estos parecerían que son elementos comunes entre sí, es decir, la misma cadena, del mismo tamaño y de la misma saturación. Y no podríamos estar más equivocados al respecto. Los triglicéridos pueden tener una cadena saturada, pueden tener una cadena monosaturada y una cadena poliinsaturada, es decir, puede haber formas mixtas. Puede haber 2 cadenas saturadas con una insaturada, o 2 saturadas con una poliinsaturada, o 2 poliinsaturadas con una monosaturada, y todas las combinaciones posibles, mientras vengan entre acilgliceroles. También habría que decir que de estas regulaciones poliinsaturadas, pues hay algunas que se favorecen más en la absorción, como son los ácidos araquidónicos, el ácido oleico y el ácido linoleico, y los ácidos palmíticos, en el caso de las cadenas saturadas y las cadenas de gran longitud. También habría que decir que hay diferentes tamaños de ácidos grasos. Hay ácidos grasos de cadena larga,
hay ácidos grasos de cadena media y hay ácidos grasos de cadena corta. De estos, en la dieta, son más comunes los de cadena media y los de cadena larga. Los de cadena corta normalmente no vienen en la dieta y estos son resultantes de la actividad de la microbiota, de tener una microbiota sana o un microbioma sano, y de estos ácidos grasos de cadena larga o de cadena media derivan estos ácidos grasos de cadena corta. Habría que decir también que los ácidos grasos de cadena corta, que son menos frecuentes en la dieta, pues son más fáciles de absorber que los de cadena media, y los de cadena media son más fáciles de absorber que los de cadena larga. Cada uno de ellos tiene diferentes propiedades. Por ejemplo, los de cadena media son lípidos altamente solubles en agua que van a tener elementos de ácidos grasos no esenciales, mientras que los ácidos grasos o los triglicéridos de cadena larga son solubles solamente en lípidos y contienen ácidos grasos de tipo esencial, por lo que los triglicéridos en la dieta son sumamente importantes en su consumo. Energéticamente, siempre nos han dicho que 1 gramo de triglicéridos o 1 gramo de ácidos grasos nos dará 9 kilocalorías. Y esto también va a variar de acuerdo al tamaño de la cadena que estemos hablando. Entre más grande sea la cadena, puede superar las 9 calorías por gramo, y entre más pequeña la cadena, va a ser menor a 9 calorías por gramo. Sin embargo, dietéticamente, nutricionalmente, se acepta que el promedio será 9 calorías por gramo. La importancia de que nosotros entendamos que hay triglicéridos de cadena media y de cadena larga es que los triglicéridos de cadena media no estimulan a las incretinas u hormonas intestinales como a la colestocinina, no requieren a las sales biliares y a las enzimas pancreáticas para ser degradadas y directamente son absorbidos a nivel portal uniéndose a la albúmina. No requieren carnitina para su transporte a la mitocondria y normalmente llegan a tejidos que no son el tejido adiposo. Su resguardo puede ser en músculo o puede ser en hígado, pero no en tejido adiposo. Los triglicéridos que provienen de cadenas largas normalmente estimulan a la colestocinina y esta hormona va a hacer que se liberen enzimas pancreáticas como la lipasa para que estos se incorporen a la absorción intestinal. Además de esto, va a requerir a carnitina para su transporte a la mitocondria y para su beta-oxidación, y su mayor resguardo siempre va a estar en el adiposo. Cuando nosotros hablamos de un triglicérido de cadena larga, estamos hablando de una cadena de 20 o más carbonos. Cuando hablamos de una cadena media, estamos hablando de 18 o 16 carbonos. Y cuando hablamos de 3, 4, 2 carbonos, estamos hablando de un triglicérido de cadena corta. En el intestino, a nivel del enterocito, debemos tener en cuenta que la mucosa que recubre deja pasar con mayor facilidad y por lo tanto tenemos mejor absorción de los triglicéridos de cadena media y va limitando de cierta manera la digestión y absorción los triglicéridos de cadena larga. De esta forma, pues los triglicéridos de cadena larga van a tener un transporte principalmente al retículo endoplasmático, se van a resintetizar en triglicéridos y van a ir dentro de los kilomicrones y posteriormente viajan hacia la linfa, mientras que los ácidos grasos de cadena media y de cadena corta no activan al retículo endoplasmático, no se resintetizan en triglicéridos, no necesitan ir en un kilomicrón y esto se absorbe directamente hacia circulación portal y entra por torrente sanguíneo. Dietéticamente, de manera normal, el 95% de los triglicéridos son de este tipo, de cadena larga, y apenas un 5% son de cadena media o de cadena corta. Así es que es muy poca la diferencia, y esto hace una importancia súbita para el analista clínico. Normalmente cuando nosotros pensamos en el análisis de lípidos, pedimos una restricción dietética de un ayuno de 8 hasta 12 horas. Sin embargo, si tomamos en cuenta que la alimentación
sea lo que sea, te va a proveer de 95% de triglicéridos que se tienen que empaquetar en kilomicrones y transportarse por linfa, eso quiere decir que la alimentación no es un interferente de la concentración de lípidos séricos. Es decir, las determinaciones lipídicas no se necesita o no se requiere el ayuno, salvo ciertas circunstancias muy particulares en los pacientes. Y estos elementos de ayunos de 12 horas con restricciones de alimentos para analizar lípidos solamente están referidos para aquellos pacientes que tienen una dislipidemia de carácter genético. Bueno, una vez que llegamos a este punto, los ácidos grasos, los monoaciles gliceroles, empiezan a liberar y se exponen al intestino. Hasta hace un par de décadas pensábamos que el intestino solamente eran enterocitos, algunas de otras células de carácter inmunológico que componían a las placas de Payet y algunos otros elementos de modulación ganglionar que podían tener reguladores de tipo linfoide o de tipo macrófago. Ahora sabemos que el intestino es un tejido mucho más complejo que eso y en los últimos 20 años se han encontrado al menos 8 tipos de células diferentes, las células de Globet, las células de TUF, pero dentro de todas estas, las más importantes es que tenemos células enteroendocrinas, es decir, tenemos células productoras de hormonas a lo largo del intestino delgado y a lo largo del intestino grueso. Estas células enteroendocrinas son realmente relevantes porque son las que van a censar qué tipo de alimento estamos consumiendo, si son péptidos o aminoácidos, si son dulces, si son carbohidratos simples o carbohidratos complejos, si de los aminoácidos son aromáticos, básicos o peptonas, si el alimento es amargo, si el alimento es umami, si el alimento contiene grasa y qué tipo de grasa contiene, ácidos grasos de cadena larga, de cadena media o de cadena corta, o tiene grasas de tipo saturado, insaturado o poliinsaturados. Todos estos elementos son censados a través de las células neuroendocrinas que liberan hormonas para poder determinar la respuesta del páncreas, la respuesta del circuito hepatobiliar, la respuesta de tejidos cerebrales como parte del hambre y la saciedad. Estas células neuroendocrinas, que actualmente se estudian mucho porque son las células de mayor relevancia para hacer tratamientos a través de todas estas enfermedades metabólicas, pues generan hormonas que modulan el proceso de absorción, el proceso de digestión, de absorción y de biodistribución y utilización de los macronutrientes que adquirimos de la dieta. Dentro de las más conocidas, por ejemplo, se encuentran las células I, que generan colestocinina. Y esta colestocinina o esta hormona tiene acciones importantes. Por ejemplo, a nivel estomacal, pues genera efectos mediados con la distensión del estómago y por lo tanto esta sensación que nosotros llamamos de llenado, ¿no? También actúan a nivel biliar para liberar a las sales biliares, ayudan a la estimulación de contracción y relajación de la vesícula biliar y del esfínter de Oddi. En el páncreas, en las células acinares, son las que liberan a las enzimas que van a llevar a cabo el proceso de digestión y degradación, pero también modulan los picos de liberación de insulina. A nivel del cerebro, justamente en el hipotálamo, a nivel del tracto solitario se reconocen, y en el hipotálamo lo que hacemos es inducir la saciedad con estas hormonas que se liberan desde el intestino. Ya más recientemente, por ahí del 2010 aproximadamente, se describieron otros grupos celulares. Aparte de las células I, que liberaban colestocinina, también se reconoció a las células K, que son células neuroendocrinas, que liberan al péptido insulinotrópico derivado de glucosa o al péptido regulado por glucosa o inducible por glucosa. Particularmente, este péptido de inducción por glucosa no solamente se induce por el carbohidrato, sino que también se induce por la presencia de ácidos grasos de cadena larga.
Y otro grupo de células que son las células L. Las células L van a generar hormonas de tipo glucagón, como al péptido tipo glucagón 1 y al péptido glucagón tipo 2 y al péptido Y. Estos elementos son bien importantes porque actualmente los medicamentos de control de última generación, de control de glucosa, de control de peso corporal, de control de hígado graso, todo lo que tenga que ver con enfermedades metabólicas de carbohidratos y lípidos adquiridas, es decir, todo lo que sea de resistencia a insulina, síndrome metabólico, diabetes, con sobrepeso y obesidad, son análogos tanto del péptido insulinotrópico derivado de glucosa y del péptido de tipo glucagón, ¿no? Y estos son los que controlan precisamente la saciedad a nivel cerebral o parte del control de la saciedad a nivel cerebral de manera relevante, pero también inducen al páncreas, inducen a órganos enteroendocrinos para poder modular cómo utilizamos la bioenergética de carbohidratos y lípidos. Los tenemos distribuidos a través del intestino delgado y a través del intestino grueso. Particularmente el intestino delgado son más ricos en células de tipo K y el intestino grueso es más rico en células de tipo L, las productoras del péptido tipo glucagón. En su combinación, estos dos grupos celulares, estas dos regulaciones neuroendocrinas del intestino, pues van a establecer las señales para que las células beta liberen insulina a través de un correcto censo de la glucosa. Entonces, antiguamente pensábamos que la glucosa entraba al organismo, iba hacia las células beta pancreáticas y liberaba insulina. Pero esa liberación de insulina, que se conoce como ruta canónica, no es solamente dependiente de la concentración de glucosa, sino de señales hormonales previas que le indiquen cuánta glucosa va a ingresar y que éste esté preparado para censar correctamente de manera equimolar la cantidad de insulina requiriente a la cantidad de glucosa. Es decir, la insulinosecreción es modulada por el intestino y estas células neuroendocrinas asociadas a las incretinas llamadas GLP y HIP. Estas dos incretinas son de manera importante y concomitante con cierto tipo de neurotransmisores que se regulan o se detectan a través de señales de los componentes de la nutrición, de las macromoléculas como son los carbohidratos simples y particularmente como son la glucosa, fructosa y galactosa. En este sentido, pues el péptido tipo glucagón, el péptido 1 tipo glucagón, es un modulador de la capacidad de la saciedad, pero también es un modulador de la capacidad para emplear a los elementos de carbohidratos y de lípidos en los tejidos periféricos, háblese del músculo, háblese del hígado, del corazón. Es muy importante este péptido para que nosotros utilicemos correctamente los macronutrientes que tenemos en la alimentación. Por lo que el microbioma intestinal, conjuntamente con la composición dietética, pues deben permanecer o deben dejar intactos a la producción de GLP-1. Cuando GLP-1 deja de producirse porque en nuestra dieta tenemos alto contenido de fructosa o consumimos ácidos grasos de cadena larga o ácidos grasos saturados o simplemente tenemos procesos de inflamación constante a nivel del intestino, un colon irritable o un colon inflamado, el GLP-1 se deja de producir adecuadamente y entonces su contraparte, el GLP-2, el péptido tipo glucagón de clase 2, empieza a incrementar. Este es muy interesante porque este péptido, esta incretina, lo que hace es regular el tamaño de los kilomicrones. Entonces ya sabemos que los kilomicrones son las moléculas más grandes de transporte de lípidos que se tienen en el organismo, pero todavía podemos hacer kilomicrones mucho más grandes cuando GLP-2 está presente. Entonces, bueno, asociado a estados de resistencia a la insulina, de inflamación intestinal, el GLP-2 hace que se absorban más grasas, que aumente el umbral de absorción de grasas y que se generen kilomicrones de mayor tamaño con un enriquecimiento propio en triglicéridos. ¿Qué ocasionaría esto? Bueno, pues que estos kilomicrones
tengan un mayor contenido de triglicéridos, que también se produzca una mayor cantidad de VLDLs y por lo tanto las remanencias de LDLs estén presentes por mucho más tiempo. Esto hace que se produzcan lipoproteínas tanto ricas en triglicéridos como lipoproteínas ricas en colesterol. Y nuestros pacientes van a tener justamente estos dos elementos presentes, ¿no? Una hipertrigliceridemia, una hipercolesterolemia de tipo combinado, que son elementos no genéticos, sino adquiridos por un proceso de inflamación intestinal, por un tipo de dieta polarizada a dieta de alta fructosa, como viene en la mayoría de los productos light, que se enriquece o se hace un viscosante con alta fructosa, con refrescos, por ejemplo, que tienen alta fructosa, y además un exceso de carbohidratos simples. Estos elementos, pues, harían entonces que el enterocito esté generando todo el tiempo kilomicrones y kilomicrones de gran tamaño. Entonces, reconstituyendo un poquito la idea es, una vez que hacemos la digestión, el retículo endoplasmático debe captar a estos ácidos grasos de cadena larga y los debe volver a resintetizar en triglicéridos, llevarlos hacia una apoproteína, normalmente la ApoB48 funge para este tipo de elementos, y generar al kilomicrón. Al mismo tiempo que se genera el kilomicrón, se da la señal para generar apoproteína A1, que sería la formadora de las HDL, es decir, el intestino participa fuertemente en la formación de HDLs. En conjunto a estas incretinas, es importante la liberación de insulina. Esta liberación de insulina, que se conoce como liberación de primera fase, es un sensibilizador del sistema al tipo de alimento que estamos adquiriendo a lo largo del día o a lo largo de una comida. Justamente los primeros 10 minutos del alimento son los que estimulan a la secreción de insulina de carácter sensibilizante. Esto que nosotros vemos en la gráfica anterior, aquí estamos en ayuno, 0 minutos, entra el alimento hacia el proceso de digestión y disparamos en los primeros 10 minutos. Esta cantidad de insulina es justamente este pico que nosotros vemos acá. Esto es importante saberlo, porque es un punto crítico en la administración de pruebas de laboratorio, como la prueba de tolerancia oral a la glucosa, en donde esta prueba, al darle una carga de 75 gramos en 250 mililitros al paciente, o una carga de 100 gramos, dependiendo del tipo de prueba que estemos haciendo y para el tipo de paciente que la estemos haciendo, pues se la debe consumir en menos de 10 minutos, para que la fase de sensibilización no se mezcle con la fase de expansión de la insulina, ya que su unión de estas dos genera una pseudoresistencia a insulina que no tiene la capacidad de compaginar o movilizar correctamente el nutrimento ni de ocuparlo por los tejidos. Entonces tenemos resultados falsos positivos en nuestras cargas de tolerancia. Es muy importante que nuestros pacientes consuman esa carga en menos de 10 minutos. Cuando nosotros estamos haciendo este proceso de manera fisiológica, es decir, de manera diaria en nuestra alimentación, pues la propia insulina llega al enterocito, genera una cascada de señalización y esta cascada de señalización favorece la reesterificación de los triglicéridos a través de 3 procesos importantes. El primero es que actúa sobre la proteína de unión y regulación esteroles, que es un factor de transcripción para todas las enzimas lipogénicas, y esto ocasiona que generemos triglicéridos. Número 2, señaliza para que se genere a través de una regulación de un transcriptome master que se llama FOXO1, una homocaja de regulación, se genere la ApoB48. Y número 3, a través de otra regulación que es complementaria a S6K, otro factor transcripcional importante, se generen las proteínas microsomales de transporte. Estas son las que van a llevar a los ácidos grasos hacia la APO y finalmente la APO va a unir a los triglicéridos y se va constituyendo el kilomicrón que va a ser secretado. Una vez que todo esto mediado por la insulina se genera, pues el kilomicrón es regulado
y liberado. Entonces, así lo veríamos de la dieta, degradamos lípidos hacia micelas, hacia primero coalescencias, luego a micelas, de las micelas ácidos grasos y monoacilgliceroles. Estos pasan por el enterocito a través de los diferentes transportadores que tenemos, ya sea por una difusión, por el transportador CD36, que es más importante, y sobre las proteínas de transporte de ácidos grasos. Ya en el enterocito, los ácidos grasos y los monoacilgliceroles se dirigen al retículo endoplasmático. En el retículo endoplasmático, las enzimas que se generaron después de la actividad del SREP1C, pues son todas las proteínas de resíntesis y de lípidos o de lipogénesis. Y se empiezan a generar nuevamente los kilomicrones, al mismo tiempo que la proteína microsomal, junto con la ApoB48, empiezan a unir a estos triglicéridos a través del retículo endoplasmático. Luego pasa del retículo endoplasmático al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi se estabiliza el tamaño del kilomicrón, se confieren ciertas apoproteínas de tipo complementario como la ApoA1 y posteriormente son liberadas hacia el espacio periintestinal. Aquí nosotros veríamos cómo se forman, ¿no? Aquí están viendo la formación de los droplets lipídicos y cómo va a través de este retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, la vesícula del kilomicrón, y va a ser liberada hacia este espacio del intersticio. Una vez que se libera el kilomicrón, que es una partícula rica en triglicéridos y baja en colesterol, se dirige hacia la linfa, ¿no? Conjuntamente con lo que ya les había dicho, al mismo tiempo que se generan kilomicrones, se generan nuestras partículas de alta densidad, las famosas HDLs. Esto se genera en el intestino y en ambos casos se dirigen hacia el torrente linfático, no hacia el torrente sanguíneo, ¿no? Una vez que se dirigen hacia la linfa, los kilomicrones, entonces la linfa, pueden ver cómo empieza a adquirir estos kilomicrones. La sangre ni se entera que hay un alimento en proceso de tipo graso que pueda estar alterando los niveles sanguíneos de triglicéridos o de colesterol en estos casos. No hay forma que tengan una capacidad de alteración, ¿no? Si nosotros vemos que alguien genera triglicéridos después del alimento, no es el proceso de la alimentación lo que está generando esos triglicéridos, sino otro proceso a nivel hepático que les describiré más adelante. Entonces, bueno, la linfa empieza a adquirir los triglicéridos por medio de los kilomicrones y a través del ducto linfático mesentérico empieza a distribuir. Aquí se puede ver cómo el torrente linfático en rojo y los kilomicrones en amarillo van siendo captados. Aquí van sobre el torrente linfático, nuevamente los kilomicrones. Por acá tenemos una arteria de tipo portal, ¿no? Ustedes ven cómo los kilomicrones no van en sangre, van a través de la linfa, se van colectando a través del nódulo mesentérico linfático y a partir de este nódulo se biodistribuyen a todo el organismo. Por aquí estaría nuestro nódulo mesentérico linfático y entonces los kilomicrones a través de la linfa van a viajar por todo el organismo repartiendo sus kilomicrones, sus triglicéridos. Particularmente, estos kilomicrones van a ser vaciados en tejidos adiposos, que puede ser de tipo subcutáneo o de tipo visceral. Secundariamente van a ir hacia el músculo esquelético, es el segundo blanco importante, y finalmente van a dirigirse hacia el corazón, es el tercer blanco importante. Entonces, de esta manera, solamente los kilomicrones remanentes, los kilomicrones pequeños, se exponen al corazón por una razón muy en lo particular que ahorita les explicaré. ¿Qué va pasando en la linfa? Bueno, la linfa tiene acciones de deslipidación. Por acciones de la insulina se genera una enzima que se llama lipoproteína lipasa, que va degradando los triglicéridos del kilomicrón y los va dejando en cada uno de estos tejidos. En el intercambio, el kilomicrón se lleva colesterol y la HDL, por medio de proteínas como la CETP y ACAT, dos enzimas importantes, reesterifican al colesterol y entonces el kilomicrón, finalmente el kilomicrón remanente, debe ser rico en colesterol y pobre en triglicéridos, y las HDLs deben ser ricas en colesterol esterificado
y pobres en triglicéridos de la misma manera. Los kilomicrones de gran tamaño no tienen acceso a torrente sanguíneo y pueden quedarse en ganglios linfáticos y generar lipomas, por ejemplo, en algunos pacientes. De tal manera que el intestino y la linfa van repartiendo todos este tipo de procesos hasta que el kilomicrón remanente debe entrar por el corazón, ¿no? No llega directamente al hígado, sino tiene que entrar a nivel de corazón este tipo de elementos, ¿no? Y se va repartiendo la conducta de las grasas a través de los procesos o del torrente linfático, por los procesos de deslipidación que se da por medio de la lipoproteína lipasa. Antiguamente, por los años 70, se pensaba que los kilomicrones remanentes ingresaban por el pulmón, ¿no? Por su gran contenido de terminales ganglionares linfáticas. Ahora sabemos que en realidad la mayoría ingresa por el ducto cardíaco, por una regulación interna, una remodelación interna a través de ganglios linfáticos y arterias y venas cardíacas, que se conoce particularmente como la región o la modulación subclaviana. Esta cisterna, que va directamente hacia el corazón, permite el establecimiento o combinación de ganglios linfáticos o de terminales linfáticas con arterias que están dentro de las aortas, y estas conductas de agregación o combinación permite el ingreso por estos pequeños poros de los kilomicrones remanentes y de las HDL. Se entran por el núcleo subclaviano linfocardíaco. Y una vez que entran por este núcleo subclaviano linfocardíaco, entonces se dirigen rápidamente hacia el hígado. Aquí, en el hígado, van a ser capturados y tenemos múltiples acciones y capacidades para reconocer a los kilomicrones remanentes y de hecho a cualquier partícula de lipoproteína pequeña. Entonces, bueno, los sinusoides hepáticos tienen una conducta de fenestración, ¿no? A nivel de su vascularidad que permite que las lipoproteínas de pequeño tamaño, ¿no? Las lipoproteínas de carácter LDL, VLDL y los kilomicrones remanentes ingresen al espacio de Disi. En el espacio de Disi, los hepatocitos tienen diferentes receptores. Tienen receptores para remanente de ApoE, tienen receptores para LDL, tienen proteoglicanos y heparansulfatos lipasas que permiten deslipidar a todos estos elementos. ¿Cuánto tiempo le lleva al hígado retirar a los kilomicrones remanentes y al exceso de proteínas remanentes? Pues realmente es muy rápido. Si lo hacen por medio del receptor LDL, no nos tardaremos más de 10 minutos en eliminarlos. Si lo hacen por otras vías, por proteoglicanos o perlecanes, que son complementarios, otras proteínas de tipo captadoras de lipoproteínas ricas en triglicéridos, nos puede llevar hasta 1 hora. De tal manera que en sangre nunca debería existir un exceso de estas lipoproteínas ricas en triglicéridos, o al menos no de los kilomicrones remanentes, porque son rápidamente retirados en el hepatocito. Una vez retirados en el hepatocito por medio de la lipasa hepática degrada a los componentes internos, nuevamente sus triglicéridos los degrada a monoacilgliceroles y ácidos grasos, y los deposita dentro del hígado. El ácido graso que llega al hígado tiene varias acciones. Puede ir hacia un peroxisoma para hacer beta oxidación o una oxidación primaria que complementa la beta oxidación mitocondrial, que sería otra forma de deshacernos de estos excesos de ácidos grasos o de triglicéridos. Puede ir como proteínas de transcripción secundaria, como lipoproteínas adjuntas de transcripción secundaria. Puede ser parte de algunas enzimas activas del citosol. Puede ir directamente a el retículo endoplasmático como parte de una señalización, o puede ser parte de la síntesis de membranas, por ejemplo, en ácidos grasos o en colesterol que estabiliza las membranas, o simplemente se puede resguardar como una gota lipídica.
Es decir, el hígado siempre tiene una reserva de lípidos o de triglicéridos resguardados de manera natural. ¿Cómo se biodirigen todos estos procesos? Dependiendo, pues, si yo quiero obtener energía, es decir, si tengo un hígado de tipo anabólico, pues necesito que estas grasas me generen energía a través de beta-oxidación, a través de modelos de regulación y obtención energética de tipo mitocondrial, y por lo tanto me deshago de esta capacidad o disminuyo mi cantidad de triglicéridos acumulados. Por otro lado, puedo tener un hígado de tipo catabólico, y este hígado de tipo catabólico, a través de una modulación de insulina, y nuevamente nuestra proteína de unión y regulación esteroles 1C, pues aumenta la generación o la lipogénesis de novo, y esto me permite establecer esta conducta de formación de grasas. El hígado, entonces, a través de toda una señal metabólica que se da por incremento de acetilcoenzima A y la acetilcoenzima A carboxilasa, genera malonilcoenzima A. Esta, a través de la sintasa de ácidos grasos, normalmente genera palmitatos u otros ácidos grasos, luego vienen elongasas y esterasas que alargan la cadena o la esterifican, y una vez esterificada y alargada, pues la unimos a glicerol, y que viene de las rutas de la glicólisis o de la fructólisis también, y esto hace que se genere la lipogénesis de novo. Esta lipogénesis de novo es la formación de triglicéridos hepáticas. Y nuevamente, así como pasó en el intestino, vamos a guardar esos triglicéridos en una lipoproteína, pero ahora con una ApoB100, y esta lipoproteína pues se va a llamar VLDL. Y limpiamos al hígado, liberando las VLDLs a torrente sanguíneo. Este proceso, que se llama lipogénesis de novo o síntesis de triglicéridos hepáticas, de manera fisiológicamente sana, es independiente de la insulina, y solamente menos de 20% depende de la insulina como señal de la regulación de lo que les he mencionado. Sin embargo, con las dietas actuales, la cantidad de insulina circulante normalmente es alta, y esto hace que cambie esta dinámica y que la lipogénesis dependiente de insulina sea mayoritaria. Quiere decir que en este proceso donde la insulina incrementa, también la capacidad de síntesis de triglicéridos incrementa en el organismo. La insulina, como hormona de carácter anabólico, se une a su receptor y tiene dos tipos de cascadas de señales, una que se conoce como señal de carácter brazomitogénico y otra que se conoce como señal de carácter metabólico. Esta cascada de señal que se da en los tejidos, pues puede ir desde segundos hasta horas, teniendo en cuenta que las acciones moduladoras de la formación de grasa duran horas en el organismo. Pero también depende en qué tejidos esté generándose esta formación de grasa por la acción de la insulina. Entonces, bueno, el brazo metabólico tiene varias vertientes. El brazo metabólico se conoce como la fosforilación de insulina, la fosforilación del sustrato del receptor a insulina, la activación de la quinasa del inositol trifosfato, la fosforilación de la quinasa de tipo D y la fosforilación de la quinasa de tipo B, también conocida como AKT. AKT es un punto de regulador maestro que puede dar paso a algo que ya les había mencionado, a FOXO, que va a regular la producción y utilidad de la glucosa. Va a dar paso a GCK3 beta, por ejemplo, en el hígado, GCK3 beta inhibida por la acción de AKT, dada por la acción de insulina, me da la síntesis de glucógeno. En músculo, por ejemplo, fosforila a proteínas de tipo RAB, TBC, y me provee la captación de glucosa. Pero lo importante para nosotros es que por esta vía, a través de mTOR, SREP genera la síntesis de lípidos. Entonces, ¿en qué tejidos está actuando de esta manera? Si nosotros volteamos a ver, el hígado dice que tiene síntesis de ácidos grasos y síntesis de triglicéridos. Los macrófagos no hacen esto. El sistema endotelial no hace esto.
Las células beta no hacen esto, pero por ejemplo, el tejido adiposo también tiene síntesis de triglicéridos. El músculo no le gusta sintetizar triglicéridos por esta vía, la hace por otras más, y en el cerebro no debería formarse actividades de este tipo. Entonces, el hígado, el tejido graso o el adiposo y el músculo son tres de los elementos importantes que están vinculados en las patologías que tienen que ver con grasas, ¿no? Por ejemplo, el hígado graso. Pero dependerá también de la concentración de la insulina, porque es normal que cuando la insulina incremente, también incremente la síntesis de ácidos grasos, pero proporcionalmente también debe incluirse la captación de estos triglicéridos a nivel de tejido adiposo. Así es que si nosotros lo seguimos como una línea del tiempo, los triglicéridos formados deben ser rápidamente resguardados por el tejido adiposo. Así es que en sangre no deberíamos nuevamente notar su incremento, a menos que este sistema esté desregulado. También cuando estamos en ayuno y hay poca insulina circulante, entonces el tejido adiposo libera los triglicéridos pero en forma de ácidos grasos. Y estos ácidos grasos me ayudan a mantener mis niveles de glucosa a partir de procesos como gluconeogénesis y glucogenólisis. Depende de los niveles de insulina, cómo se comporten los triglicéridos. Vamos a hacer una pausa con grasas y ahora vamos a entrar con carbohidratos. Otra de las grandes rubros importantes de la absorción intestinal es el alimento en forma de carbohidratos. Cuando el carbohidrato es súper complejo, es de cadena muy larga, la enzima amilasa no puede cortar todo esto, no puede degradar estas cadenas tan largas. Y por lo tanto, la glicemia que se genera de elementos complejos es muy baja, en comparación con los carbohidratos que ya vienen de tipo libre o como tipo disacáridos. Es decir, en un pan de dulce o en una fruta, el tipo de carbohidratos que expongo son carbohidratos simples o carbohidratos refinados. Ya no necesito una enzima para que el borde del cepillo del intestino tenga capacidad de captarla. Pero si yo consumo una verdura que no tenga cocción, son alimentos con carbohidratos complejos que la enzima amilasa no va a poder cortar suficientemente rápido para poderla absorber. Es decir, 100 gramos de lechuga, pues me van a aportar una mínima cantidad de carbohidratos a 100 gramos de papa cocida, por ejemplo, o 100 gramos de pan de dulce. Aunque los dos tengan 100 gramos de carbohidratos en su constitución, el carbohidrato complejo no permite ser absorbido y el carbohidrato simple sí lo permite. ¿Cómo es esto? Bueno, pues la amilasa no es la enzima mágica que nos habían contado hace mucho tiempo que podía degradar a todos los carbohidratos en una cadena lineal alfa 1,4. La amilasa puede degradar el 30% como máximo de los carbohidratos que consumimos. Y después dependemos de que las glucoamilasas y las dextrinasas que nosotros tenemos en el intestino puedan formar carbohidratos menos complejos, dímeros o monómeros, dímeros como la sucrosa, la lactosa y la maltosa, o monómeros como la glucosa, galactosa y fructosa. Y cada uno de ellos debe ser absorbido por sus diferentes proteínas ligadas al transporte. Quiere decir que para absorber glucosa, yo necesito de una proteína conocida como proteína de transporte ligada a sodio. Debe haber sodio presente para que esto lo pueda meter al enterocito. Y a cierta concentración, entonces los transportadores de glucosa pueden llevarla al torrente sanguíneo. Quiere decir que no toda la glucosa que expongo la voy a absorber y depende mucho de la concentración de glucosa para movilizarla a sangre. Esta tiene que pasar al menos a los 7 milimolar, lo que quiere decir algo así como los 120 miligramos por decilitro para poder llegar a torrente sanguíneo.
Una vez que la glucosa es degradada o estos dímeros de glucosa son degradados y se ponen como monómeros y son absorbidos y pasan por torrente sanguíneo, este torrente sanguíneo intestinal se conoce como vía portal. Y la vía portal tiene dos grandes caminos. Uno es el páncreas y el otro es el hígado. Son los dos primeros tejidos que exponen y que se enfrentan a la concentración de glucosa que estamos consumiendo en el alimento. En el páncreas, las células beta captan a esta glucosa que previamente está sensibilizado el islote por medio de las sincretinas ya mencionadas. Así es que cuando captamos la glucosa, inmediatamente se genera una vía de liberación de insulina y la insulina sale a torrente sanguíneo. En esta vía, la insulina viaja rápidamente por la arteria esplénica y el primer tejido donde la insulina tiene contacto es el hígado. En el hígado, la glucosa no necesita insulina para captarse, pero sí necesito insulina para dirigir la síntesis de glucógeno, sí necesito insulina para inhibir a la gluconeogénesis, sí necesito insulina para promover el elemento glucolítico, sí necesito insulina para hacer lipogénesis de novo y sí necesito insulina para hacer beta-oxidación. Lo que no necesito es a la insulina para captar a la glucosa. Esto es independiente del hígado y solamente los tejidos como el músculo y el tejido adiposo son prioritarios para captar a la glucosa favorecida por la insulina. El hígado solamente necesita la insulina para poder dirigir qué debo hacer con esa glucosa. Dentro de los procesos de insulina es muy importante que entendamos que la síntesis de glucógeno es prioritario para el hígado. Pero secundariamente, cuando llegamos a un nivel máximo de síntesis de glucógeno, la formación de citrato y acetilcoenzima A hace que se genere la ruta de lipogénesis de novo, de la síntesis de estos ácidos grasos. Entonces, la insulina, cuando se une a su receptor y actúa sobre su cascada metabólica, me lleva a la formación de glucógeno en su cascada de tipo metabólico. Y una vez que saturo esta vía de formación de glucógeno y sigue habiendo glucosa en el medio, entonces la propia insulina, por una ruta alterna a la ruta metabólica, empieza a biodirigir la síntesis de lípidos. Entonces, lo primero que hace la insulina es dar la señal para que el hígado, que no tiene glucógeno, al recibir una carga de glucosa, rápidamente sintetice glucógeno, incremente sus niveles. Secundariamente, cuando ya se generó los niveles de glucógeno adecuado y sigue habiendo excesos de glucosa en el medio, entonces la insulina desvía la glucosa para que ésta entre a una ruta que se conoce como lipogénesis de novo. Y entonces empiecen a generar triglicéridos, VLDLs y nuevamente HDLs, como pasa en el intestino. Sin embargo, el intestino es mucho más favorable para la formación de HDLs que el propio hígado. De tal manera que la insulina modula a la lipogénesis de novo y modula la formación de esas vesículas donde nosotros captamos, manejamos y movilizamos a los triglicéridos. Nuevamente, tenemos triglicéridos de manera normal en el hígado y el exceso de triglicéridos debemos tener una señal de insulina para liberarlos en forma de VLDL. Cuando hay un exceso de glucosa, se formarán un exceso de triglicéridos. Si hay señal de insulina, estos triglicéridos estarán en VLDLs o lipoproteínas ricas en triglicéridos en circulación y mi paciente tendrá hipertrigliceridemia. Aunque tenga niveles normales de glucosa, la hipertrigliceridemia sanguínea me está diciendo que hay mucha insulina en mi paciente y que su hígado está favoreciendo la formación de estos triglicéridos y liberándolo constantemente. Entonces, ojo con estas señales. También, cuando hay un exceso de ayuno y el paciente tiene sobreliberación de ácidos grasos, para no llenarnos de grasa en el hígado, pues debemos tener siempre una liberación de insulina. Entonces, bueno, los triglicéridos se forman por un camino o por una vía dependiente de insulina,
pero también se forman por una vía dependiente de glucosa. De tal manera que estas dos acciones, ya sea que haya mucha glucosa o mucha insulina o mucha de las dos, entonces siempre me va a dar un resultante de exceso de triglicéridos en el paciente, que eso es lo que nosotros mencionamos normalmente en nuestras pruebas de laboratorio, ¿no? Hay un exceso de triglicéridos. ¿Cómo se forman? Pues de manera muy similar al intestino. Los triglicéridos se forman a nivel del enterocito, del hepatocito, a nivel del retículo endoplasmático, en la membrana del retículo endoplasmático. A través de la señal de insulina, pues se hace las ApoB y las proteínas de transporte microsomal. Se une la proteína de transporte microsomal a la ApoB100 y transporta estos triglicéridos del retículo endoplasmático al interior de la apoproteína, de tal manera que empieza a construir a las VLDLs. Dependiendo de la cantidad de triglicéridos que hay aquí, se pueden fusionar VLDLs para transportar más triglicéridos de mayor tamaño. Entonces hay varios tipos de VLDLs, la VLDL de clase 1, que son VLDLs muy grandes, y la VLDL de clase 2, que son VLDLs estándar o pequeñas. Si el paciente tiene más cantidad de insulina o insulinoresistencia hepática, pues va a generar más VLDLs de clase 1 y menos VLDLs de clase 2. Es decir, una señal de insulinoresistencia hepática es la hipertrigliceridemia. Y aquí habría que decir algo muy importante. El hígado va a depender del estado anabólico o metabólico, catabólico de las señales de sus hormonas. La insulina es una hormona de carácter anabólico, ayuda a construir grasas en este caso. Cuando el organismo es anabólico, está en construcción, pero no en gasto energético, entonces empieza a haber una lipogénesis que debería terminar en dos acciones, o liberar estas VLDLs o catabolizar a los triglicéridos para ganancia de energía. El paciente puede estar o el individuo puede estar de tipo catabólico y entonces su beta oxidación es alta, por lo tanto sus triglicéridos en sangre disminuyen. Si el paciente es anabólico, los triglicéridos son altos y pueden ser biodistribuidos hacia otros tejidos, por ejemplo al tejido adiposo, y entonces nuevamente en sangre, si esto está sucediendo correctamente, podemos ver a un paciente que sube de peso, que tiene mayor adiposidad, que tiene sobrepeso u obesidad, pero no tiene triglicéridos elevados. Entonces va a depender del tipo de señalización hormonal y qué tanto sea fisiológicamente saludable mi paciente para poder tener niveles de triglicéridos y o colesterol normales en ellos. ¿Qué podemos decir hasta ahora? Que es muy importante siempre tener un consumo alimenticio, sobre todo en las mañanas, que haya carbohidratos de por medio. ¿Para qué? Para que se libere insulina del páncreas y llegue al hígado y el hígado limpie el exceso de triglicéridos. Si yo hago ayunos muy prolongados, si dejo de consumir carbohidratos, entonces este tipo de elementos van a hacer que el hígado se vuelva un hígado graso, porque no estoy ayudando a la limpieza. Es necesaria la insulina para poder limpiar al hígado. Entonces no puedo prohibirme el efecto de dejar de consumir carbohidratos o de que los carbohidratos que consuman sean regulados por la sensibilidad de la insulina. Entonces aquí tengo dos puntos críticos. Si tengo sensibilidad a la insulina, debo consumir carbohidratos. Si tengo resistencia a la insulina, entonces debo buscar un tratamiento o acciones de cambio de estilo de vida que sensibilicen a la acción de la insulina y luego consumir carbohidratos para limpiar el hígado, ya que esto va a producir una mayor captación y una menor liberación, lo que se traduce a hígado graso. Ahora sí, una vez que establecemos las bases, estas son las bases metabólicas muy sintetizadas para poder entender al hígado graso. El hígado
como dije, tiene un nivel normal de captación o de presencia de triglicéridos. Y este no debe ser mayor al 5% del peso total del tejido. Si es de 5% para abajo, esa cantidad de triglicéridos es normal. Si es de 5% para arriba, entonces esa cantidad de triglicéridos ya es demasiado para el hígado. Ya se habla de hígado graso. Histológicamente, el hígado graso se ve de esta manera. Estos elementos en blanco, los espacios en blancos, corresponden en una tinción de hematoxilina y eosina, corresponden justamente a los espacios donde se guardarían los triglicéridos. En algunos elementos de tipo imagenológico, por ejemplo, las resonancias magnéticas, las tomografías, o algunas calorimetrías reguladas por positrones, se puede determinar la distribución y la cantidad de grasa resguardada. Por ejemplo, aquí en verde, una cantidad de grasa resguardada importante en el paciente. Un hígado con 53%, un hígado con 33%. Ventajas, son muy buenas este tipo de técnicas. Nos permiten reconocer esta presencia de grasa o de hígado graso. Los ultrasonidos, no hay manera que lo puedan ver, a menos que sean un ultrasonido de un herciaje específico, que están más hacia el punto elastografías. Las elastografías sí pueden determinar una resistencia al sonido y por lo tanto pueden deducir que hay hígado graso. Pero un ultrasonido tradicional, como la mayoría de los ultrasonidos pélvicos, no hay manera que pueda determinar grasa en el hígado. Es más frecuente que te pongan ahí una nota de hígado graso por el peso corporal que observan o cierto tipo de ruido de fondo, pero no hay manera que se pueda determinar, no son técnicas adecuadas. Imagenológicamente, la resonancia, las tomografías y cierto tipo de calorimetrías asociadas a positrones son lo adecuado. El gold standard hasta hace muchos años era la biopsia para poder establecer a estos elementos. Desventajas. Me hablan de grasa con porcentajes altos, del más del 20%. ¿Qué pasa entre este 5 y el 20%? Pues que la imagenología no es del todo claro, aunque sea una resonancia magnética, ¿no? Aunque sea una tomografía con contraste, no es tan cierta en el diagnóstico. Entonces necesitamos cosas mucho más finas para poder determinar un hígado graso de inicio. Ya en estatus del 30, del 50%, pues sí, estas no hay forma de que fallen. Sin embargo, en un inicio, pues es interesante reconocer qué pasa con estas esteatosis de grado 1, de grado inicial, ¿no? Que tienen entre el 5 y el 20% y que no es tan fácil reconocerlas por una técnica de imagenología. Bueno, para entender esto, pues hay que ir desglosando la patología. Primero habría que decir que el hígado graso puede ser por múltiples causas. Puede ser por conductas genéticas, puede ser asociada a obesidad o a patologías metabólicas como diabetes o síndrome metabólica, puede ser por efectos propios de medicamentos, por ejemplo, el consumo de antiinflamatorios de tipo esteroideo, ¿no? Puede llevar a este tipo de cosas y muchos otros elementos, muchos otros fármacos también pueden derivar en hígado graso. Pacientes que tienen intervenciones para perder peso drásticamente, ¿no? Entonces, al quitar el tejido de resguardo normal, la grasa viaja hacia el lugar donde puede ser mantenida de mejor manera, que es el hígado, y obviamente en proceso de dislipidemia. Desde hace muchos años se ha reconocido al ente hígado graso como tal, y por ahí de los años 80 se le llamó esteatopatitis. Luego se le llamó enfermedad de hígado graso no alcohólico, aunque también obviamente conocemos al hígado graso de carácter alcohólico. También le llamaron en el 2002 esteatohepatitis metabólica. En el 2005, Lorla y colaboradores le llamaron hígado graso asociado a insulinoresistencia hepática o insulinoresistencia metabólica. En el 2009 se le llamó enfermedad del hígado graso metabólico.
También por ahí empezaron a llamarlo como un síndrome de esteatohepatitis o enfermedad hepática relacionada con la obesidad. En el 2011, Balmer y Dove la llamaron enfermedad de hígado graso asociado a síndrome metabólico. En el 2017 predominó el término hígado graso asociado a metabolismo. Para el 2020, en plena pandemia, se pusieron muy activos los grupos que estudian fuertemente estas patologías y entonces la determinaron como hígado graso de carácter alcohólico, aquella que estaba asociada a un consumo predominante de etanol o de componentes etílicos o alcohólicos de manera rutinaria en una cantidad de más de 2.5 gramos diarios, ¿no? Y por otro lado, se determinó aquellos que derivaban de manera secundaria por la alimentación, el sedentarismo o algunas causas previamente analizadas en la diapositiva anterior. Y entonces decidieron que a partir de ese momento se le iba a nombrar como enfermedad de hígado graso asociada a la disfunción metabólica. Y esto es como se conoce en la actualidad, ¿no? Este término en inglés conocido como MASH, ¿no? Es lo que actualmente se establece como enfermedad de hígado graso. Y para ello, pues hicieron toda una serie de reglamentaciones para poderlo determinar, ya sea por biomarcadores sanguíneos, por técnicas de imagenología que les acabo de describir, o por algunos scores histológicos. Entonces, bajo estas tres determinantes, se puede llegar al diagnóstico de hígado graso. Pero vean lo drástico que es este sistema. Por ejemplo, si tu paciente tiene sobrepeso o obesidad, ya se considera que tiene una enfermedad de hígado graso asociada a disfunción metabólica. Y esto pone al 80% de la población mexicana con hígado graso. Por otro lado, si tu paciente tiene diabetes tipo 2, entonces ya tiene hígado graso, debe ser tratado como tal, es su diagnóstico. Y esto es el 12% de nuestra población. Es decir, el 98%, el 90 al 98% está contenido acá. No necesitas ninguna prueba de laboratorio, solo con que seas diabético o tengas sobrepeso o obesidad, ya tienes hígado graso. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que tiene un peso normal o incluso un peso bajo. Y aquí se tienen que hacer pruebas de laboratorio asociativas para su diagnóstico. Puedes medirle el indicador de circunferencia de la circunferencia abdominal, ¿no? De la circunferencia de cintura. Y entonces, si la cintura y la cadera es más de 102 y 188, perdón, la cintura es de 102 a 88 para mujeres u hombres caucásicos recíprocamente, ya tiene un indicador de hígado graso. O 90-80 si es asiático, hombre o mujer. Una presión de más de 130-85 ya es un elemento que te determina un hígado graso. Los triglicéridos con más de 150 miligramos por decilitro o colesterol HDL menos de 40 miligramos por decilitro para hombres y menos de 50 miligramos por decilitro para mujeres. Un estado prediabético de una glucosa en ayuno de 100 a 125 o postprandial mayor a 140 pero menor a 200 o una hemoglobina glicada de 5.100 a 6.4 es otro indicador de hígado graso. Que tenga índices de insulinoresistencia, HOMA, más de 2.5 es otro indicador, o que tenga una cantidad de proteína C reactiva de alta sensibilidad de mayor a 2 miligramos por litro, todos ellos son indicadores. Al menos debe tener 2 de estos con un normopeso para decir que el paciente tiene hígado graso, ¿no? Y entonces esto sería como el panel que nosotros deberíamos tener como el perfil para hígado graso. Deberíamos, al menos por laboratorio, medir triglicéridos, colesterol HDL, glucosa en ayuno o postprandio, o una hemoglobina glicada, insulina y glucosa para calcular el índice HOMA, o una proteína C reactiva de alta sensibilidad, todo esto como un panel de diagnóstico. Particularmente, esta enfermedad de hígado graso derivada de una disfunción metabólica, pues tiene que ver con cierto tipo de hábitos alimenticios y de hábitos fisiológicos en donde el paciente es sedentario y consume carbohidratos de tipo refinado.
Y hemos visto que cuando hay un alto consumo de carbohidratos refinados y hay un exceso de insulina como respuesta, pues lo normal es que se generen triglicéridos excesivamente. Así es que mi paciente va a estar resguardando mayor cantidad de grasa en el hepatocito, va a ser un individuo de carácter anabólico y por lo tanto molecularmente se promueve la generación de grasa, de triglicéridos, pero no los libera adecuadamente, ¿no? Entonces va a formar más triglicéridos y va a tener menos beta oxidación. Entonces, a partir de esto, nuestro grupo de trabajo ha trabajado los últimos 10 años con estas enfermedades metabólicas, ¿no? Por ejemplo, la ahora doctora Diana Moroni trabajó durante su licenciatura, su maestría y su doctorado con estas pruebas, estas conductas metabólicas acerca del hígado graso. Entonces, una de las cosas que encontramos con ella es que la resistencia a insulina que se genera a través del consumo, sobreconsumo de carbohidratos, pues nos da una desregulación a través de los ejes de modulación de la cascada de señalización de insulina. Entonces, esta resistencia a insulina es la que afecta justamente la fosforilación del receptor y esta afección del receptor establece lo que nosotros conocemos como insulinoresistencia patológica, porque hay una insulinoresistencia fisiológica que se da de manera normal. ¿Cómo se calcula la insulinoresistencia? Bueno, pues muy fácil, a través del HOMA-IR. Y el HOMA-IR pues es tan sencillo como tomar la glucosa en el ayuno, la insulina en el ayuno, multiplicar los valores de glucosa e insulina. Y siempre que tú des glucosa en miligramos por decilitro e insulina en miliunidades por mililitro, puedes utilizar a este factor de conversión y obtienes justamente los valores normales. Menos de 2.6 es un rango normal para mexicanos o mexicoamericanos. De 2.6 a 3.8 es un borde de línea en donde está en una conducta de no sabemos si tiene insulinoresistencia, y más de 3.8 va a ser una insulinoresistencia declarada. Recuerden que para hígado graso, más de 2.5 de insulinoresistencia ya me establecía un elemento favorable para el hígado graso. Entonces, bueno, si nosotros tenemos un paciente de 70 miligramos de glucosa, pero con 25 de insulina, pues tiene más de este 2.5, ¿no? Y por lo tanto, tiene insulinoresistencia declarada. Vean, incluso con valores normales de glucosa, la hiperinsulinemia está presente. Si yo tengo un paciente con 250 miligramos de glucosa, pero 5 de insulina, no tiene una insulinoresistencia declarada, pero como ya es un diabético, entonces ya se considera como un factor para el diagnóstico de hígado graso. Esto también se ha ido complementando con otras pruebas. Por ejemplo, está el índice de Matsuda de Fronzo, que se establece después de la toma basal de sangre, se da una carga de glucosa de 75 gramos y se toman muestras cada 30 minutos en un periodo de 2 horas. Se saca el promedio de estas muestras de glucosa y el promedio de la insulina de respuesta en cada punto. Así que medimos insulina basal, glucosa basal, a insulina a los 30, glucosa a los 30, a los 60, a los 90 y a los 120. ¿Cómo lo pueden ver aquí? Entonces tengo la glucosa basal, si esta no es mayor a 126, le doy una carga de glucosa y entonces cuantifico glucosa e insulina de manera pareada a los 30, 60, 90 y 120 minutos. Y con esto puedo determinar diferentes índices de resistencia. El índice HOMA, el índice Matsuda de Fronzo, ¿no? Que, a decir verdad, este es mejor que el índice HOMA porque se establece la dinámica de sensibilidad a lo largo del consumo alimenticio y el índice HOMA solamente lo establece en ayuno. Por ejemplo, en este paciente tengo 78 de glucosa, pero 28 de insulina. Si yo calculo el HOMA desde acá, diría tiene una insulinoresistencia severa porque el HOMA es muy alto, pero cuando analizo todo su comportamiento, vean cómo la glucosa vuelve a niveles basales y cada vez se necesita menos insulina. Eso quiere decir que hay un error metodológico por una glucosa, por una insulina alta inicial. Entonces, no siempre el índice HOMA es lo mejor. Es un buen método, pero no siempre es el mejor método.
sino una carga de tolerancia a la glucosa con una respuesta a insulina sería mucho mejor. De esto se ha derivado que cada tejido pues capta la insulina de una manera y maneja a la glucosa muy dependiente de las señales del metabolismo. Por lo tanto, cada tejido puede ser independiente a la resistencia a insulina. Es decir, un índice HOMA alto no me dice que hay una insulinoresistencia o dónde está la insulinoresistencia. Solamente me dice que mi paciente puede tener insulinoresistencia. Un índice Matsuda de Fronzo me dice que hay resistencia o sensibilidad, pero tampoco me dice qué tejido tiene la resistencia o la insensibilidad. De tal manera que se han establecido indicadores selectivos. Por ejemplo, el indicador selectivo para el hígado, yo puedo tener una glucosa en ayuno, una insulina en ayuno, y si aplico esta fórmula, el valor de referencia debe ser mayor a 30, vean como una glucosa de 80 con 6.5 de insulina, tengo una buena sensibilidad de insulina, y este paciente con 7.8, que tiene 115 de glucosa y 20 de insulina, ya tiene insulinoresistencia. También tengo el índice de insulinoresistencia hepática derivado de la carga de glucosa. Este se basa en analizar áreas bajo la curva. Y este indicador de área bajo la curva, que se aplica por esta fórmula matemática, que puedo saber a partir del correspondiente natural, pues tengo 110 de glucosa a los 60 minutos, 75 de glucosa inicial, la insulina inicialmente fue de 151 a nivel de 60 minutos, 31 a nivel basal, el área bajo la curva correspondiente a esto es de 109.115 y el valor que yo espero es menor a 25.000, por lo tanto este paciente tiene una insulinoresistencia hepática. Puedo sacarlo con esta o puedo sacarlo con esta, con cualquiera de las dos, puedo saber insulinoresistencia hepática. Es mejor la que contempla a la respuesta secundaria, es decir, a esta bajo la curva. ¿Por qué es importante saber insulinoresistencia hepática? Porque la insulinoresistencia hepática aumenta la glucogenólisis, aumenta la gluconeogénesis, pero también aumenta la síntesis de triglicéridos. Es decir, si yo ya tengo un paciente entre 100 y 126 de glucosa basal, pues esto ya me está reportando una insulinoresistencia hepática sin hacer ninguna otra prueba. ¿Por qué? Porque esencialmente este comportamiento me lleva a una sobresíntesis de triglicéridos. Esto nos llevó a tener en cuenta la dinámica de síntesis de triglicéridos y entonces, justamente junto con la carga de tolerancia a la glucosa y la respuesta a insulina, al mismo tiempo, además de medir glucosa e insulina, medimos triglicéridos o cuantificamos triglicéridos. Y los triglicéridos deben tener un comportamiento más o menos lineal. Algo así como esto. Cuando el paciente es insulinosensible, el comportamiento de triglicéridos es sumamente lineal. Y cuando el paciente es insulinoresistente, los triglicéridos sanguíneos empiezan a incrementar. Lo que nosotros pensamos normalmente cuando damos una alimentación. Venga en ayunas porque si come van a incrementar sus triglicéridos. Pues resulta que cuando ellos comen y aumentan los triglicéridos, este valor es diagnóstico justamente de una sobresíntesis de triglicéridos a nivel hepático y por lo tanto a un hígado graso. Esto ya se ha validado anteriormente, en donde estos índices de triglicéridos glucosa me dicen insulinoresistencia, ¿no? Y puedo hacerlo en la parte basal o en la parte postprandial. Y justamente en estos logaritmos naturales que se observan, puedo determinar que un valor mayor a 9 es un factor que me va a llevar a insulinoresistencia hepática y por lo tanto a hígado graso. Y se ha validado en múltiples trabajos. A mayor índice de triglicéridos glucosa, mayor formación de hígado graso en los pacientes. Tiene una alta sensibilidad, hasta el 90%, tiene una alta especificidad, hasta del 88%, y justamente coincide con algo que se llaman remanencias del colesterol. Estas remanencias de colesterol no es otra cosa que decir triglicéridos circulantes o triglicéridos en el postprandio.
Todos estos triglicéridos deben ir en lipoproteínas y a mayor triglicéridos en el paciente, mayor carga de recuperación por el hígado y por lo tanto el hígado tiene mayor formación de estas micelas o estos droplets lipídicos. Puede ir desde un hígado graso hasta un hígado graso inflamado. ¿De dónde vienen esos ácidos grasos normalmente? Pues de un tejido adiposo disfuncional. El tejido adiposo disfuncional puede ser evaluado a través de hormonas, adiposinas o citocinas de inflamación. De manera normal, el tejido adiposo que debe guardar esos triglicéridos los guarda a través de la acción de la insulina. Y cuando la insulina es resistente en el tejido adiposo, entonces suelta los ácidos grasos, aumenta la inflamación del sistema y por lo tanto afecta al hígado, sobre todo cuando es el tejido adiposo visceral. ¿Podemos cuantificar esto? Claro, a través del índice de resistencia de disfunción adipositaria, que no es otra cosa que el logaritmo base 10 de triglicéridos sobre el colesterol HDL. Si yo tengo un paciente con 100 de triglicéridos y 65 de glucosa, su valor es un valor aceptable para la sensibilidad adipositaria. Pero si tengo un paciente con 150 de triglicéridos y 35 de HDL, que es muy común, entonces este se encuentra por fuera de los valores aceptables y ya decimos que tiene una insulinoresistencia específica del tejido adiposo. Aparte de esta, bueno, se encuentran otros indicadores que son mejores, que interviene la insulina, pero también hay que cuantificar ácidos grasos libres y eso no es tan común en el laboratorio tradicional o en el laboratorio clínico. Así es que, bueno, este referente Portan desde el 2004 se ha validado en múltiples trabajos y se ha puesto de referencia que es un buen indicador de insulinoresistencia adipositaria. Este índice adipositario está fuertemente asociado a síndrome metabólico y a hígado graso también. Conjuntamente con la distensión del tejido adiposo, pues vienen alteraciones hormonales. Y en conjunto con el próximamente doctor en ciencias Hugo Fragoso, la ya ahora maestra en ciencias Karen Carreto y la próximamente doctora también Getsemani González, hemos hecho trabajos a través de la determinación de leptina y adiponectina, en donde estas dos hormonas establecen la progresión o disfunción del tejido adiposo. Y son muy importantes porque el incremento de leptina, que corresponde con una disminución de la adiponectina, está asociada al sobrepeso, al síndrome metabólico y al hígado graso. ¿Qué hemos encontrado? Bueno, primeramente, muchas veces no tenemos a la mano la medición de leptina y adiponectina. Y entonces en México se han validado, se han generado para la población mexicana índices como el índice de adiposidad visceral y de disfunción visceral, que conforme va enfermándose el tejido adiposo, estos indicadores incrementan también. ¿De qué depende? Pues del perímetro de cintura del paciente, sus triglicéridos, su índice de masa corporal y sus HDLs. Hay una fórmula para varones, hay una fórmula para mujeres, y lo mismo pasa con el índice de disfunción adipositaria. Estos índices, pues cuando hay una enfermedad metabólica, independientemente del peso, incrementan. Y esto está muy asociado con el incremento de leptina y la disminución de adiponectina. ¿Qué pasa con estas hormonas? Bueno, el incremento de leptina se ha vinculado con el desarrollo de hígado graso por varias razones. La leptina se une a su receptor y en la cascada de señalización favorece la formación de grasa, la formación de triglicéridos y limita la beta oxidación. Así es que la leptina a mayor concentración está asociada justamente a la generación de grasa hepática y la adiponectina debería contrarrestar este efecto. La adiponectina modula la síntesis de lípidos, reduce la síntesis de lípidos e incrementa la beta oxidación. Pero como son de forma inversa, la leptina está favoreciendo los triglicéridos hepáticos y la adiponectina hace que no se quemen estos elementos ni que se movilicen adecuadamente. Así es que se genera esteatosis con un estado de inflamación importante. La estatosis puede generar esteatopatitis, que es el hígado graso con inflamación,
puede ir hacia un hígado fibroso y también puede ser un factor de riesgo para desarrollar hepatocarcinomas. ¿Qué pasa en nuestra población? Bueno, pues en este año, en septiembre de este año, en el Congreso Nacional de Químicos Clínicos, conjuntamente con la Institución de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores para Servicio del Estado de Puebla, el ISTEP, y Laboratorio CAES, se generó un trabajo en población mexicana, mujeres, que pretendíamos establecer su condición de hígado graso de una manera económica y factible para lo que hacemos en el día a día. Y entonces lo que hicimos fue generar, a través de una búsqueda literaria, generar las fórmulas matemáticas que me establecen un score o un índice de hígado graso y también un score de porcentaje grasa. Y con el apoyo de SpinReact, Laboratorios CAES y el Laboratorio de Metabolómica y Enfermedades Crónico-Degenerativas de la UAP, lo que hicimos fue generar todo un trabajo importante para determinar por medio de valores de referencia de steatotest, que es una prueba de diagnóstico clínico que me determina la cantidad de grasa hepática, y de NASH test, que es otra prueba ya perfectamente validadas. Quiero decir que estas pruebas son caras, ¿no? Y poco accesibles para la población en general. Establecimos determinaciones, ¿no? De glucosa, por ejemplo, el índice cintura-cadera, el índice de masa corporal, la insulina, HOMA, triglicéridos, colesterol, TGO, TGP, GGT y la PCR ultrasensible, ¿no? Y entonces tomamos a pacientes con normopeso, sobrepeso y con grado de obesidad, y a través de estos índices que desarrolló el doctor Víctor Sarmiento, acá presenta, se generó todo un elemento de modelos matemáticos que nos permite predecir el hígado graso. Entonces, a través de una búsqueda literaria, esto ya existe, no lo desarrollamos nosotros, quiero decir, pero sí las plantillas para poder determinar. Lo que hizo el doctor Sarmiento fue la puntuación de hígado graso, los valores de referencia deben ser menor a 0.06 y la cantidad de grasa hepática estimada, recuerden que debe ser menor al 5%. Entonces, bueno, vimos que el paciente no tuviera síndrome metabólico, que no tuviera diabetes tipo 2, cuantificamos insulina, TGO y TGP, y con este modelo matemático entonces determinamos que el paciente tenía una puntuación de menos 1.41, que es menor a menos 0.640, es decir, mi paciente no tiene hígado graso y su cantidad de grasa estimada es 2%. Vean, esto es muy sencillo, ¿no? Muy barato en realidad para el laboratorio en relación a otras técnicas que ya les he dicho. Si el paciente tiene síndrome metabólico con valores normales de insulina, pero valores también dentro de lo normal, vean TGO y TGP dentro de lo esperado, vean cómo ya este valor es indicativo de hígado graso, vean cómo la estimación de grasa hepática ya empieza a superar ese 5%. Si el paciente tiene síndrome metabólico y diabetes, aunque tenga valores de insulina normales y aunque tenga valores de transaminasas normales, vean, el hígado graso está presente ya en un 8.7% de grasa, y cada vez que va incrementando estos valores, pues se pone peor, ¿no? Ya si el paciente tiene síndrome metabólico, diabetes y alteración de las enzimas y la insulina, pues esto ya se puede observar por características imagenológicas. Pero estas pruebas, que son relativamente baratas y sencillas para el laboratorio, pues nos permitieron establecer y compararlos con el steatotest, que ya es un método determinado en el laboratorio clínico. Tienen una alta correlación. Vean, estas fórmulas que les acabo de mostrar tienen una sensibilidad del 86% y una especificidad del 97% para población mexicana. Es muy bueno. El porcentaje de grasa, 86.8% y 93.2%. Y otro que nosotros diseñamos, que es un score de hígado graso con esteatohepatitis, pues logramos validar a un 76% de sensibilidad y un 87% de especificidad. Todos estos, quiero decirle, están en la literatura y se pueden terminar. No solamente la puntuación de hígado graso, también existe el índice de esteatosis hepática, el índice FLY, también de esteatosis hepática. Vean, por ejemplo, este otro utiliza el género,
la glucosa, al índice de masa corporal, a la TGO y la TGP. El FLY utiliza triglicéridos, índice de masa corporal, a la gamma GT, ¿no? Que serían determinantes, y al índice de cintura-cadera. Entonces, cada uno de ellos puede incluso ser más barato y ser igual de eficiente para reconocer un probable hígado graso en sus pacientes. Así que bueno, espero que esta charla haya motivado a que ustedes puedan incluir a estos indicadores de hígado graso a través de sus pruebas de laboratorio, utilizando, por supuesto, su preferencia. Esperemos que sea SpinReact, que es con lo que nosotros validamos, y estamos seguros que funciona perfectamente bien esto. Si quieren alguna información referente a los artículos de dónde salió esto, pueden escribirme algún correo, o nos pueden escribir en Facebook a Laboratorio de Metabolómica o Enfermedades Crónico-Degenerativas. Y pues nuevamente, muchas gracias por su atención y muchas gracias a la casa SpinReact por la invitación. La sede central de SpinReact está situada en Sant Esteve d'en Bas, Girona, donde más de 130 profesionales trabajan en el desarrollo, producción y comercialización de reactivos para el diagnóstico clínico. La fábrica ocupa una superficie de 15.000 metros cuadrados que albergan unas instalaciones construidas siguiendo las últimas normativas para empresas del sector y los criterios medioambientales más estrictos. Cada año se procesan en la planta más de 300.000 litros de reactivo en las diferentes áreas. Desde el área de expediciones salen cada día aproximadamente 9.000 kits con destino a más de 100 países. Una cadena de trabajo coordinada que contribuye a que laboratorios clínicos de todo el mundo puedan proveer resultados precisos y de forma efectiva. SpinReact. Seguimos creciendo juntos.